¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando ya nuestra revisión para este día lunes. Comenzando un nuevo mes, en mayo, día lunes 2. Y estamos iniciando ya esta revisión de noticias con 30 minutos de lo más importante para el día. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, los titulares para adelantar los temas que estaremos viendo el día de hoy y que además van a marcar la pauta durante esta jornada. Este tema en particular comienza la tramitación del proyecto de salario mínimo en el Congreso. El viernes el gobierno ingresó el proyecto que busca este reajuste escalonado para llegar a 50.000 pesos más en el salario mínimo a partir del 1 de agosto y de esa forma alcanzar los 400.000 pesos de salario mínimo bruto. Esta discusión parece bien encaminada después del acuerdo que alcanzó el gobierno con la CUT y también con algunas de las representantes de las pymes. De todas maneras hay algunas dudas. Fundamentalmente tienen que ver con los mecanismos de implementación de los subsidios, de los apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Y desde la oposición plantean también algunas dudas sobre cómo se va a reajustar el ingreso mínimo garantizado, que es otro instrumento de apoyo. Son temas que vamos a revisar en unos minutos y abordaremos además en la entrevista del día de hoy junto a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Por otra parte, estamos muy atentos al dato del IMASEC que conoceremos en unos minutos más. A las 8:30 el Banco Central publica este indicador mensual de actividad económica y que nos va a contar cuál fue la fotografía del crecimiento económico en el mes de marzo. Los números de producción que publica el INE por su parte al cierre de la semana pasada ya nos daban algunas luces que quizás podría ser un muy buen mes, mejor de lo esperado por lo menos. El rango de lo que espera el mercado es bien amplio, entre 4 a 8% de crecimiento para el tercer mes del año, pero va a ser un dato bien relevante en una jornada en la que además se publica el informe de estabilidad financiera, donde el sector público entrega algunos detalles del Ministerio de Hacienda en particular sobre las proyecciones para este año y podría haber una corrección a la baja en el crecimiento esperado para este 2022. Bueno, vamos a estar revisando esos antecedentes en unos minutos. Por otra parte, hoy día el diario El Mercurio trae información bien relevante sobre un proyecto emblemático en la minería nacional en los últimos años y muy controvertido. Hablamos del proyecto minero Dominga, que involucra, entre otros, a la familia Délano dentro de Andes Iron. Pues bien, hoy día El Mercurio publica que las conversaciones para vender este proyecto están bien avanzadas y se concretaría esta venta de la iniciativa a inversionistas chinos en el tercer trimestre de este año, en un momento en que tiene que haber resoluciones desde el Estado sobre los permisos para seguir adelante con este proyecto bien importantes. Cerca de 2.500 millones de dólares contemplaría la inversión total para llevar adelante esta iniciativa, pero en nuevas manos. Les contamos luego minutos en qué consiste esta transacción. Y por otra parte, las startups chilenas siguen dando que hablar en el mundo del capital o del levantamiento de capital. Esta vez hablamos de Zeppelin. Es una empresa dedicada al sector financiero que ha logrado una exitosa ronda de inversión por más de 110 millones de dólares en su serie B, es decir, en la segunda ronda de inversiones, lo que le permitirá, entre otras cosas, crecer en América Latina, según adelanta también hoy día el diario El Mercurio. Brasil y Colombia aparecen como las primeras opciones para esta plataforma de inversión, para esta fintech que pretende crecer y está apostando en serio. Uno de los fondos de inversión está vinculado además al fundador de Mercado Libre, lo que da cuenta también del interés que están despertando este tipo de empresas chilenas en el exterior desde hace mucho rato. Vamos a contarles más en unos instantes acá en Agenda Económica. Por último, revisamos los datos de los mercados para ver cómo partieron el día y dar algunas señales también de lo que puede venir durante esta jornada, cómo están operando las bolsas en el hemisferio norte, lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica, detalles de lo que está ocurriendo en Europa, en particular donde el Eurostoxx está cayendo y con bastante fuerza, 1,8% el ponderado de las bolsas europeas. El del DAX alemán, en tanto, está cayendo 0,91% en una jornada en la que no está transando la bolsa de Londres. Madrid también cae 0,74% en esta tendencia negativa de las plazas del viejo continente, mientras que el Nikkei más temprano cerró con una caída de 0,11% en la bolsa japonesa. La semana pasada para el IPSA fue una semana bien compleja, en la que logró cerrar con 4.778 puntos al cierre de la semana, pero la caída semanal de todas maneras fue de 1,84%, mientras que el dólar cerró en 850 pesos.
Bien, vamos a comenzar nuestra revisión del día de hoy conversando sobre el salario mínimo y la discusión que parte formalmente hoy día en el Congreso. Será en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo en particular, donde comienza la tramitación de este proyecto tras la propuesta del Gobierno. Y este fue un tema central ayer, por supuesto, en el contexto del Día del Trabajador. En la marcha de la CUT fue uno de los temas a analizar, aunque hay bastante satisfacción desde el mundo de los trabajadores por la forma en la que se negoció este tema con el Gobierno en los días previos. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Felipe Hernández. De esta manera se daba inicio a la movilización, la primera tras 2 años producto de la pandemia. La CUT volvió a conmemorar el Día de las y los Trabajadores, pero este 1 de mayo no fue solo de movilizaciones, porque un par de horas antes, trabajadores, gobierno y empresarios cruzaban miradas, intercambiaban palabras y también algunas ideas. Nosotros creemos que hoy día tenemos la posibilidad de construir una política salarial. Hemos visto buena disposición de parte del gobierno. Hoy día el salto que hemos dado es un salto que no se dio en 25 años. Después de 6 años hemos llegado a firmar un acuerdo que no solamente implica salario, sino que implica fuertemente el tema del diálogo social a través del Consejo Superior Laboral. El Congreso Nacional tiene todas las facultades para hacer la discusión y el debate, pero creemos que es una buena señal avanzar rápidamente porque esta es una medida que es muy necesaria para la vida de las personas y que ya están muchas y muchos también esperándola. Con todo quiero precisar que rige a contar del 1 de mayo, es decir, aunque se demore unos días en la tramitación, su efecto va a ser retroactivo en cuanto a la primera alza de los 30.000 pesos. Y esa gradualidad hará que en agosto, esto si es que el Congreso Nacional lo aprueba, podrá llegar a 400.000 pesos el salario mínimo, algo que podría haber sido un golpe al empresariado, pero... Lo hemos sostenido que son aspiraciones absolutamente legítimas, es decir, y no quedarnos solamente en 500.000 pesos, tenemos que seguir avanzando, especialmente para mejorar las remuneraciones más bajas. No hay que olvidar hoy día que con el nivel de inflación que tenemos, estos aumentos reales son mucho más bajos y tenemos que trabajar, primero para contener la inflación, para eso necesitamos aumentar en productividad y en crecimiento económico, y lo otro es que necesitamos nuevamente fortalecer la inversión, pilar fundamental para el crecimiento. Un debate que se anuncia álgido, pero aparentemente de trámite rápido. Hace mucho tiempo que no se producía un acuerdo de esta naturaleza. Los proyectos presentados por el anterior gobierno no habían contado con el respaldo de las principales organizaciones sindicales de nuestro país. En ese sentido, nuestro compromiso es que este proyecto se tramite con celeridad. El gobierno ha tenido que enfrentar en primer lugar el tema de la inflación y por otro lado el necesario aumento de la remuneración de los trabajadores. En ese sentido, yo creo que el ministro Marcel está haciendo un muy buen trabajo. Es un ministro serio, un ministro responsable y no me cabe duda que este proyecto va a ser aprobado por el Congreso Nacional. Pese a ello, hay quienes de todas maneras buscarán hacer un punto. El problema es que de la misma manera se reduce el subsidio por ingreso mínimo garantizado, que se reduce desde 61 hasta 43. Cuando uno hace la suma total, lo que ocurre es que los trabajadores solamente de este aumento estarían recibiendo 14.000 pesos como aumento salarial. Reforma tributaria, proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas, también la reforma previsional, todos temas que desde el mundo de los trabajadores han buscado poner sobre la mesa. También lo hicieron en la marcha y donde la ministra del Trabajo también estuvo, al menos en el punto de la reforma previsional. Los tiempos para presentar la propuesta al Parlamento aún no están claros. Cuán solidario sea, cuánta transferencia intergeneracional haya, cuánto reparto haya, va a depender de la conversación que tengamos entre todos los actores. Presidente Piñera presentó un proyecto que no avanzó para ningún lado y que además fortalecía la AFP. Presidenta Bachelet presentó otro proyecto en su minuto que por los mismos tiempos legislativos no logró avanzar, así que evidentemente tenemos que hacer este esfuerzo para poder viabilizar los cambios. Sin embargo, hubo un tema que tuvo un hito más, uno que comenzó el día anterior. Y en esto quiero hacer una invitación a, en particular, los grandes empresarios, a todos los empresarios de nuestro país, a que lleguemos a un gran pacto tributario. Esto no es de unos contra otros, esto es juntos por Chile, para tener una mejor distribución de la riqueza y que podamos tener de esta manera una sociedad más cohesionada. Porque lo que hemos vivido en los últimos años, estamos viviendo hoy día, es una sociedad muy fragmentada, que tiene muchos dolores. Para poder solucionarlo no es de la noche a la mañana, pero la reforma tributaria es parte importante de esa agenda. Y que al día siguiente tuvo respuesta. Que nosotros
vamos a participar y vamos a colaborar para poder ayudar a resolver problemas importantes que tenemos nosotros, pero también trabajar en las oportunidades. Y tanto las reformas tributarias como las reformas laborales, nosotros estamos disponibles para el diálogo, pero también vamos a hacer obviamente nuestra sugerencia porque Chile necesita retomar la senda del crecimiento. Pero si estos temas no fueran suficientes, faltaba uno. Bueno, ya aprobamos, por ejemplo, libertad sindical, derecho de los trabajadores a participar del Consejo de la Empresa. Y hay algunos que volvieron y este miércoles se van ya a volver al Pleno, pero derecho a huelga, negociación colectiva, son demandas muy sentidas por los trabajadores y también llegaron a la convención a través de sus sindicatos, a través de la iniciativa popular de norma, así que yo tengo mucha fe que vamos a dejar consagrados los derechos de las trabajadoras. A partir de hoy, nuestra central lanza el comando 4 de septiembre por el apruebo del plebiscito de salida. Anuncios, acuerdos y discusiones en una jornada de movilizaciones, todo por el día de las y los trabajadores. Bueno, y hay otro tema que también está en el centro de las preocupaciones para el gobierno, aunque con una mirada más de mediano plazo en la agenda legislativa. Hablamos de la reforma tributaria, donde el gobierno tiene puestas sus esperanzas para generar cambios en la recaudación que le permitan además financiar el resto de su programa. Es sin duda una de las reformas claves. Y ayer hubo algunas definiciones después de que el presidente Gabriel Boric convocara el sábado a un gran pacto tributario. Escuchemos qué fue lo que dijeron algunos de los protagonistas de este debate. El senador Álvaro Elizalde y luego escuchamos al presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Nosotros estamos disponibles para el diálogo, pero también vamos a hacer obviamente nuestra sugerencia porque Chile necesita retomar la senda del crecimiento para justamente poder dar oportunidades de mejores empleos y aumentar las remuneraciones reales. Esto tiene que venir combinado de que una reforma tributaria también tiene que poder fomentar la inversión y con eso el crecimiento y la creación de empleo. Porque finalmente, si no podemos nosotros brindar mejores oportunidades, que es lo que la ciudadanía requiere, esto se va a ver, puede ser un logro de corto plazo, pero no lo que queremos lograr en el mediano y largo plazo. Si queremos que en Chile exista paz social, se requiere avanzar en justicia social. Y eso implica hacerse cargo de las enormes desigualdades que existen en la sociedad chilena. Y para ello es muy importante que los que tienen más adquieran conciencia respecto de la necesidad de contribuir más precisamente al gasto social en nuestro país. Una reforma tributaria debe, por definición, incorporar factores o elementos de justicia tributaria. Y este es un principio básico. Los que tienen más y los que ganan más deben contribuir más. Bien, 8:14. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara, aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Ocho con 17, estamos de vuelta y queremos abordar varios temas que están en la agenda política por estos días y uno en particular, el de salario mínimo, que comienza su tramitación, como les contábamos en el primer bloque, el día de hoy en el Congreso. Estamos en contacto con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Gracias por el contacto, ministra. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar contigo. Ministra, bueno, hoy día comienza la tramitación de este proyecto ahí en el Congreso. El gobierno lo ingresó el día viernes. ¿Qué es lo que espera de la tramitación hoy día, pensando en el piso que ustedes están proponiendo, alcanzado en conversaciones con la CUT? Sí, efectivamente, hoy comienza la discusión en la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados que preside el diputado Alberto Undurraga. Y vamos a efectuar una presentación tanto de los contenidos del proyecto de ley que reajustan el salario mínimo, Sebastián, como también de las medidas que se van a tomar para compensación en el alza de los precios de la canasta básica protegida, así como también del apoyo a las pymes. Así que va a ser un proyecto bien integral que seguramente va a generar debate, los parlamentarios van a hacer también, van a presentar su punto de vista, así que va a ser una jornada que yo creo que va a ser intensa e importante además porque estos son temas que van a apoyar en su calidad de vida a muchas personas de nuestro país. Ministra, ¿y cuál es el espacio para los cambios en el proyecto?
después de que se lograra este acuerdo con la CUT, también con algunos representantes de las pymes. ¿Qué espacio hay para hacer modificaciones en el trámite en el Congreso? Bueno, sin duda el hecho de que el proyecto de ley se presente a otro poder del Estado como el Congreso Nacional con plena autonomía genera un diálogo en el cual tenemos que ser muy respetuosos de los debates que ahí se den y de las propuestas que se hagan. Así que esa es como noticia en desarrollo, digamos, la pregunta que usted me hace, Sebastián, pero sin perjuicio de aquello, yo creo que hay una alta valoración de que después de 6 años un gobierno haya logrado llegar a acuerdo con los trabajadores organizados a través de la Central Unitaria de Trabajadores, y por otro lado esto se complementa además con un acuerdo con las MIPYME, que no son temas fáciles porque efectivamente tenemos el desafío de avanzar en el aumento del salario mínimo, pero sin afectar diría yo, las empresas que son generadoras de empleo por más de un 50% de la fuerza laboral del país. Entonces, una combinación de elementos a la cual no es fácil arribar, pero una vez que se llega a ella, tiene un valor en sí misma y que esperamos que también nos facilite este diálogo con la y los parlamentarios. Sí, y ha sido valorado por los propios parlamentarios. De hecho, ayer conversábamos con Alberto Undurraga, el presidente de la comisión, pero también planteaba ciertas dudas respecto a la situación de otras pymes que han visto ciertos reparos. Y aunque hay acuerdo sobre la necesidad de llegar a 400.000 pesos, también hay dudas sobre el mecanismo de subsidio y de apoyo a las pymes. ¿Hay espacio para mejorar eso y quizás aumentar el subsidio que se le entregue a las micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, ahí vamos a tener nosotros como Ejecutivo un desafío, ¿no? También en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Trabajo del Senado, que la preside el senador Luciano Cruzcoque, de conversar, de también exponer la situación de las arcas fiscales, que yo creo que es muy importante ser transparentes en eso, porque efectivamente se quisieran entregar más apoyo, pero estamos en un marco presupuestario que ya está previamente aprobado desde el año pasado, pero que además de eso, digamos, tiene estrechez fiscal importante, porque muchos de los gastos del Estado han estado comprometidos previamente, y por otro lado, porque la economía no ha andado con la proyección que uno quisiera. Estos han sido momentos en los cuales hemos estado en una pandemia social, en una pandemia económica, en una pandemia sanitaria, que ha tenido distintas derivadas. Entonces yo creo que es un diálogo que tenemos que dar con la y los diputados, y además contarles también la situación en la que como gobierno hemos asumido a 2 meses del inicio de este periodo. O sea, la restricción presupuestaria aquí es clave para entender qué capacidades tiene el gobierno en esta propuesta. ¿Qué es lo que se puede, claro, qué es lo que se puede hacer y qué no, pero sin perjuicio de eso está todo el espacio abierto para conversar también? Bueno, otro tema tiene que ver, y lo hablábamos también con el diputado Undurraga, con esta cobertura de la subvención para compensar el alza en el precio de algunos productos básicos, que está incluido dentro de esta propuesta y de lo que se negoció con los trabajadores en la CUT. Nuevamente la misma pregunta, ¿hay espacio, ministra, para que esto pudiera ampliarse y que llegue a más personas, por ejemplo, esta subvención que se va a entregar? Sí, lo primero, Sebastián, que si me permite, me gustaría señalar es que este mecanismo de compensación es un mecanismo nuevo para la política pública chilena, que no existía antes. O sea, ante el alza de los precios aquí el Estado no hacía nada, digamos, no había ningún mecanismo que apoyara a algún sector de la población en el alza de precios. Lo segundo es que este nuevo mecanismo va a operar en función de las alzas que tenga la canasta básica de alimentos que define el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, compuesta por cerca de 80 alimentos que son los de consumo, cierto, podríamos decir, más habitual, necesarios y básicos por parte de las familias. Y lo tercero es que el mecanismo de pago que va a operar ante el alza de los precios de la canasta básica se va a efectuar el operativo a través de la asignación familiar y el subsidio único familiar, porque aquí existía el desafío de poder apoyar a las familias ante el alza de los precios de la canasta básica, pero además hacerlo de una manera que fuera efectiva, que no se demorara más la implementación del mecanismo a que terminaran de subir los precios. No sé si me explico. Como lo que pasó con el IFE en su momento. Por eso se va. Claro, y que sigue pasando, porque quiero, paréntesis, Sebastián, todavía hay muchos IFE
muchos que nunca fueron respondidos, de los cuales al asumir desde el 11 de marzo en adelante no hemos ido tratando de hacer cargo. Bueno, volviendo al tema de la canasta básica, en ese espacio de la protección social, que se llega a 1.600.000 hogares con 3.300.000 cargas entre el subsidio único familiar y la asignación familiar, ya hay un universo definido y concreto al cual podemos llegar como Estado. En este momento es evidente que un apoyo más transversal va a requerir más recursos fiscales, pero además va a requerir en segundo lugar un mecanismo en el cual podamos llegar a esa familia. Este mecanismo que se crea, Sebastián, y tiene un mérito importante para la política pública, es un mecanismo que va a operar como una forma de compensar algo que antes no existía, que era el alza de precios, que va a ir instalándose hasta fin de año, pero que es probable que siga luego de la evaluación que tenga también como mecanismo de apoyo. Entonces, o sea, ministra, si es que se quisiera llegar a otros segmentos de la población que no estén incluidos en este apoyo, ¿habría que buscar un mecanismo distinto? En primer lugar, habría que ver la disponibilidad presupuestaria y efectivamente, en segundo lugar, habría que buscar el mecanismo idóneo para llegar a las familias, porque no nos puede demorar más el trámite de cómo lo hacemos a cumplir el objetivo. Ahora, de todas formas, los recursos que se van a involucrar, tanto en el apoyo a las pymes, como en la compensación por el alza de precio de la canasta básica, como asimismo en lo que el Estado tenga que apoyar. Tiene muy pocas personas el Estado en salario mínimo, ¿no? Pero igualmente tiene algunas y en ese caso va a tener que incrementarla. Y en una cuarta derivada, Sebastián, y con esto termino, es la asignación familiar y el subsidio único familiar, que se reajustan además en el mismo monto que el salario mínimo, independiente de la compensación de precios. Hay un aporte importante de parte del Estado en esta materia, que se hace dentro de las holguras presupuestarias que iban quedando y de los fondos transitorios que estaban disponibles, pero que no son infinitos, digamos, y que hay que irlo revisando permanentemente. Ministra, hay otro tema que también ha generado algo de preocupación y ha levantado algunas críticas desde la oposición, y tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, que es este instrumento que tiene el Estado hoy día para entregar un subsidio a aquellos que ganan el sueldo mínimo. Si una persona gana 350.000 pesos, se le entrega un subsidio de 60.000 pesos brutos y de esa forma aumenta el líquido que llega a esas personas. ¿Qué va a pasar con ese instrumento, con este aumento del salario mínimo? ¿Se va a reajustar igual? Sí, mire, es una materia que tenemos que resolver. Es importante señalar que el ingreso mínimo garantizado, como fue aprobado, termina el próximo año. Y es además una política pública que se aplicó a todas las empresas, a las grandes inclusive, a las grandes que uno puede estimar que no requieren precisamente de estos apoyos estatales, pero que el gobierno anterior decidió aplicarlas sin distinguir y por tanto genera una transferencia de recursos importante desde el Estado a los grandes empresarios del país. A los trabajadores de las grandes empresas. Vamos a tener que a través de sus trabajadores, pero como un complemento del salario que debió haber sido responsabilidad del empleador, Sebastián, porque aquí el que paga el salario mínimo es el empleador. Entonces, comprensible apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero la razón de política pública que exista para apoyar a los grandes empresarios en realidad no se ve con mucha claridad. Pero lo concreto, ayer el senador Rojo Edwards planteaba que acá había una suerte de letra chica, porque se iba a reajustar el salario mínimo a los 400.000 pesos a partir de agosto, como está proponiendo el gobierno, pero a la vez hay una disminución en el aporte del ingreso mínimo y por tanto aquellos que ya recibían este ingreso mínimo garantizado verían un aumento de sueldo que es menor a lo que está postulando el gobierno en el fondo en este proyecto de salario mínimo, para distinguir los dos instrumentos. ¿Es efectivo el análisis que hace el senador? Vamos a revisar esos umbrales. Lo que sí le puedo señalar es que el proyecto de salario mínimo viene presentado en los mismos términos en el que el gobierno anterior los presentó y por tanto habrá que ver los efectos que se produjeron para revisar concretamente lo que señala. O sea, los cálculos del senador sí son correctos.
Como les señalo, tenemos que hacer estimaciones porque efectivamente tenemos que revisar tanto la focalización del instrumento, que hoy día está diseñado para entregarse a las grandes empresas también, el efecto que produce en salario mínimo, el cual ya se ha estimado en algunos casos, y hay que ver qué es lo que se puede hacer dentro de este marco presupuestario y qué es aquello en lo cual estamos restringidos. Sí. Y en tercer lugar, además, señalar que, como se aprobó en la ley, el ingreso mínimo garantizado termina el próximo año, entonces también es algo que tenemos que ir conversando. Bien. Lo importante y lo que nos interesa como gobierno es ir dando apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son aquellos que requieren apoyo y subsidio estatal para efectos de pagar el salario mínimo. Creemos que seguir transfiriendo recursos a los grandes empleadores, a los grandes empresarios para pagar salario mínimo, en realidad es algo que dentro de la política pública con el tiempo va a tener que ir desapareciendo. Bien, porque efectivamente no tiene razón de ser. Ministra Yanet Jara, muchas gracias por el contacto, muy amable, que tenga buen día. Buen día a usted también. 8:29, cerramos Agenda Económica en unos minutos.